Gracias por el apoyo invaluable que prestan a la sociedad ante las diversas contingencias naturales y desastres que llegan a presentarse. En materia de seguridad pública, estamos conscientes y valoramos en su justa dimensión el compromiso y el enorme esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas. En especial, nuestro agradecimiento profundo a los soldados y marinos que exponen su vida en estos frentes y a quienes han caído en esta lucha por la nación. Reconocemos la responsabilidad, el valor y el patriotismo con que asumen los riesgos y dificultades inherentes al comprometerse en las tareas para restablecer la seguridad, la ley y el orden público en todo el país, como el bastión más firme que tiene el Estado mexicano. Entre los muchos desafíos y problemas que enfrentamos en México, la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas con las instituciones democráticas y la sociedad es una salvaguarda y elemento de confianza para todos los mexicanos. Asimismo, queremos informarles sobre los avances que hemos logrado en relación con el acuerdo que firmamos con el general Cienfuegos y el almirante Soberón el 6 de septiembre del 2013. Quisiera destacar que se han apoyado los esfuerzos que realizan nuestras Fuerzas Armadas en todo el país a través de la red de oficinas constituidas por los organismos que integran el CCE a nivel local. Se integró una bolsa de trabajo para personal militar que ha cumplido su tiempo de servicio en la Sedena y Semar. También se logró establecer una ventanilla única para canalizar información sobre focos rojos delictivos a nivel regional y zonas de riesgo en distintas localidades. Paralelamente, se han llevado a cabo varios convenios de colaboración con diversas tiendas para proporcionar tarjetas de descuento y otro tipo de facilidades al personal de las Fuerzas Armadas en todo el país. Finalmente, resalto que en el marco del convenio de colaboración hemos tenido acercamiento con diversas organizaciones de la sociedad civil para propósitos de mutuo interés. Hoy estamos suscribiendo una adenda al convenio del 2013 a fin de complementar y fortalecer la relación y la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la iniciativa privada de México. Los buenos resultados que nos han alentado a extrapolar el apoyo recíproco a otros ámbitos como el administrativo y el vinculado al desarrollo de recursos humanos. Entre las nuevas líneas de acción y cooperación destacaría el objetivo de consolidar el mecanismo de la bolsa de trabajo de forma permanente para ayudar al personal militar que haya cumplido su tiempo de servicio y que esté interesado en incorporarse a las empresas privadas para aportar su talento, conocimientos y experiencia. Asimismo, vamos a tener un enlace eficaz para conocer las necesidades de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en materia de bienes y servicios de calidad que puedan proveer las empresas mexicanas en las mejores condiciones y precios con absoluta transparencia. Ampliaremos los esfuerzos para fomentar una cultura de protección civil, la coordinación en las labores de asistencia a la población en casos de desastres y de detección de problemas de seguridad en las distintas regiones de México. Promoveremos a través de los recursos y sistemas educativos de ambas partes el intercambio cultural, apoyo académico y apoyo a los jóvenes. Señores secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, agradecemos la disposición para que sigamos cooperando y construyendo soluciones en favor de las Fuerzas Armadas, las empresas y el pueblo de México. Nos une y nos mueve el gran amor a México y el objetivo de impulsar el progreso por un futuro de justicia, seguridad, paz y desarrollo democrático en beneficio de todos los mexicanos. Con este transformo no quiero concluir sin la exigencia que hacemos a los legisladores y a todo el Estado mexicano para que doten a las Fuerzas Armadas mexicanas de un marco jurídico que dé certeza y salvaguarde adecuadamente sus actividades y responsabilidades en materia de seguridad nacional y de seguridad pública. Esta es una demanda del sector privado y de toda la sociedad mexicana.
Este es uno de los pendientes más urgentes que tenemos en el Congreso de la Unión y como país. En esta tarea, como en el conjunto de las labores estratégicas que realizan nuestras Fuerzas Armadas de México, cuentan con los empresarios y con el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos empresariales, y nosotros contamos con las Fuerzas Armadas. Es una gran alianza a favor de México. Muy buenos días y muchas gracias. Pasaremos a la firma y luego a los reconocimientos. A nombre del sector privado y del Consejo Coordinador Empresarial, al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de Defensa Nacional, en reconocimiento a los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea por su patriótica labor y compromiso con el pueblo de México, México DF, febrero de 2015. Señor secretario. Igualmente, a nombre de todo el sector privado del Consejo Coordinador Empresarial y sus órganos, al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, en reconocimiento a los integrantes de la Marina Armada de México por su patriótica labor y compromiso con el pueblo de México, México DF, febrero de 2015. Muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos a esta reunión de consejo, una gran reunión, gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Muy buenos días y muy buen fin de semana para todos.